Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bienvenidos y bendiciones a toda la linda audiencia que nos está sintonizando o lo va a hacer en el futuro. Espero que estés ya preparado para recibir la bendición de Dios, estando en la escuela, en el aula del Espíritu Santo, donde Él con su palabra, como dice Segunda de Corintios 3, 18, nos está transformando con la palabra del Señor. El Espíritu y la palabra son una misma cosa, pero ellos están haciendo una función dentro de nuestro corazón. La palabra es nuestro Señor Jesús y el Espíritu es el que está como un doctor, como un cirujano, operando, cambiando, transformando dentro de nosotros. Es un privilegio estar aquí juntamente contigo, porque recuérdate que tú y yo estamos en la escuela donde estamos necesitados. Estamos menesterosos de oír una palabra de Dios que nos continúe alentando, que nos continúe fortaleciendo, impulsando, como dice su palabra, hacia el frente, hacia lo presente, dejando atrás el pasado. Las cosas que ya pasaron, ahora el Señor prepara cosas nuevas. Como le dijo a Israel, es un día nuevo que tú no conoces. Es un día que tú nunca has caminado, pero una cosa es segura, la presencia de Dios va delante de nosotros. En este buen día quiero meditar contigo en una palabra que impactaba mi corazón, como siempre. La palabra de Dios es lo que asombra, maravilla nuestro corazón. Y revisando capítulo 8 y 9, mirando las cosas extraordinarias que nuestro Señor hacía, porque las obras que Él hacía, las hacía de una vez y para siempre. Cuando liberaba, cuando sanaba, cuando restauraba, cuando aún resucitaba de los muertos. Sus obras eran maravillosas, asombrosas. Pero cuando estoy meditando en Mateo capítulo 9, versículo 35 me llama la atención. Quiero hacer un alto, quiero que reflexionemos en nuestro corazón, porque vamos a seguir continuando ver maravillas que el Señor continuará manifestando durante el tiempo de peregrinar que Él tuvo. Antes vamos a entrar en una oración, a pedirle al Espíritu que continúe abriendo los ojos del entendimiento. Ayer Dios me daba una sorpresa maravillosa y hoy en este día, en esta mañana, recibía una llamada de teléfono asombrosa, maravillosa, de una hija de Dios, de una sierva de Dios, que las tinieblas la habían cautivado y la estaban desviando, la estaban apartando, la estaban aislando del camino que el Señor ya le había trazado. Pero cuando la miro anoche y cuando me llama hoy en este día y me empieza a compartir, ¿cuál era la razón? ¿Cuál fue la razón por la que fue arrastrada al servicio, a la asamblea de los justos ayer? Me regocijaba de oír el testimonio que ella me compartía. Y el testimonio más importante fue que en un momento donde su corazón estaba quebrantado, lo único que pudo hacer, porque no recibía ni una llamada, nadie le contestaba las llamadas, solo tuvo una cosa que hacer: recurrir al que la llamó, al que la ungió, al que la escogió, al que Él es fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Y cuando ella me está compartiendo, lo único que le decía: Señor, ciertamente tu palabra lleva la unción. Tu palabra hará como dice tu palabra. Tus palabras harán lo que tienen que hacer. Y tus palabras no regresarán vacías.
sino regresarán con un fruto, y ese fruto será para la gloria y la alabanza de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial. Y me decía, cuando ella estaba en estos momentos difíciles, donde aparentemente las tinieblas la habían cautivado y arrastrado y sacado aparentemente fuera del camino, se recordaba de unas palabras que le dije. Le dije, eres una hija de Dios, eres una princesa, eres una sierva. Nunca se te olvide lo que tú eres. Y eres lo que te acabo de decir, no porque te lo dije yo, sino porque hubo alguien, hay alguien que lo declaró y que lo asentó. Y las tinieblas no podrán evitar esas palabras declaradas de lo que nosotros somos por la boca de nuestro buen Dios. Y me regocijaba grandemente. Le decía, Señor, ciertamente todas las cosas valen la pena. Todas las cosas, todos los planes, todos los propósitos que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo, como dice Jeremías 1:11, tú velas por el cumplimiento de tu palabra. Y nosotros solamente tenemos una cosa que hacer: aferrarnos, alimentarnos, sustentar nuestra alma y nuestro espíritu con las promesas y las palabras de Dios. Y así como el cuerpo digiere cuando tú comes alimento, así el espíritu digiere su palabra, su alimento. Y un día tú y yo, hermano y hermana, veremos promesas de Dios, planes de Dios, propósitos de Dios cumplidos, porque nunca ha dependido de ti y nunca ha dependido de mí. Siempre ha dependido de aquel que lo habló y de aquel que lo prometió y de aquel que lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Él es digno de confianza. Amigo y amiga, que todavía no te has decidido a darle la oportunidad a Dios de ser tu esperanza. Él te está buscando. Él te quiere dar de sus buenas dádivas. Pero tú necesitas darle la oportunidad a Dios. El Señor Jesús declara en Juan, ustedes no me buscaron a mí. Yo los busqué a ustedes. Ustedes no me han amado a mí primero. Yo los amé primero. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, yo los amé. Cuando tú meditas en todas estas promesas, todas estas palabras de Dios, pero tienes que inquirir en este libro. Recuérdate que siempre te lo he dicho y siempre me lo he repetido. Este es el manual de nuestra vida. Este es el manual que nos enseñará, nos arreglará. Cuando tú compras algo y lo vas a armar, tienes que leer el manual. Nosotros, dice la palabra del Señor en Isaías 61, tú lo puedes leer, que nosotros éramos una devastación y éramos un templo, un edificio, una casa en ruinas, y grandes eran las ruinas y la devastación. Pero Dios, con su palabra, con sus promesas, con la sangre de Cristo, los beneficios que Él nos ha otorgado, el haber creído y al haber aceptado el regalo que Él nos dio por medio del Señor Jesús, está restaurando, está vindicando, está reedificando en nuestra vida. Pero tenemos que leer el manual. Y en este día, cuando meditaba en la palabra de Mateo 9:35, el evangelio es sencillo. Las generaciones pasan, los años pasan, la ciencia, como dijo nuestro hermano Daniel,
se ha incrementado de una manera exuberante, extraordinaria. Y muchos piensan que porque esas cosas están sucediendo, también hay que incrementar, hay que hacer algo más, hay que buscar a ver qué hacemos para Dios. No, hermano y hermana, no nos equivoquemos. La palabra del Señor Dios dice en Efesios capítulo 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó y aún hizo por nosotros. Nosotros solamente somos vasos, instrumentos en sus manos que Él va a tomar y a poner en el lugar indicado a la hora correcta para hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Nosotros no le vamos a ayudar a Dios. Dios ya tiene su plan perfecto. Él todo lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Antes que la ciencia existiera, Él ya había trazado su plan. Todo su plan de redención, porque tú y yo, hermano y hermana, estamos en el plan de redención de Dios. Y el plan de redención de Dios quiere decir restauración, restitución, vindicación de todo lo que las tinieblas habían robado cuando la primer pareja, al desobedecer, entregó la bendición que Dios les había otorgado. Nuestra época, nuestra dispensación, nuestro tiempo es de redención. Por medio del sacrificio de Cristo, esta es la etapa que tú y yo estamos viviendo. Y no ha cambiado. Sigue estando en este libro escritas todas las cosas que van a suceder y que tú y yo vamos a hacer. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 3. Nada nuevo hay bajo el sol. Las cosas que fueron, serán, y las que son, ya fueron. Nada nuevo. Nuevo para ti y para mí, porque nosotros no vivimos en el tiempo del Señor Jesús. No vivimos en el tiempo de Israel. No vivimos en el tiempo de los profetas. No vivimos en el tiempo del Génesis. Pero el Dios de hoy es el Dios de ayer. Y el Dios de ayer y de hoy es el de mañana. Y su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él tiene todo su plan trazado en este manual. Y eso es de lo que quiero compartir y reflexionar en esta clase. Pero antes vamos a pedirle al Espíritu que continúe ensanchando el entendimiento, la luz, la revelación de los ojos de nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta hora. Y ciertamente con los testimonios de las cosas que tú estás haciendo y que tú has hecho y que tú continuarás haciendo, simplemente nos certificarán una sola cosa: que tú eres fiel, que tú eres verdadero y que tú no cambias. Y que todos tus planes y tus propósitos, nuestros ojos y nuestros oídos lo verán. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el encargado de perfeccionar la obra en nuestros corazones, en todos aquellos que hemos sido llamados, escogidos, predestinados, justificados, santificados, y vamos al proceso de la glorificación. Ciertamente tú eres el encargado de la obra maestra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias. Gracias, Padre, por los testimonios que escuchamos de las cosas que tu palabra hacen y continuarán haciendo. Tu palabra ya va ungida.
Tu palabra ya lleva el respaldo necesario. Tu Espíritu Santo eres el que la pone como la pieza en el rompecabezas para que se perfeccione en el corazón. Así, Señor, es tu palabra. Tu palabra es fuego para el que la necesita como fuego. Tu palabra es martillo para el que necesita ser quebrantado y humillado sin ser rebajado. Simplemente será traído, Señor, a un estado de humildad y de mansedumbre. Así será tu palabra como martillo sobre ese corazón. Tu palabra es como espada que penetra en nuestros corazones, separando la carne del espíritu y discerniendo las intenciones de nuestro corazón, desechando aquellas cosas, Señor, que no son de tu naturaleza. Gracias en el nombre de Jesús, porque ciertamente la fe se incrementa, Señor, en nuestro corazón y continuamos clavando nuestra mirada en el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe. Te damos gracias por los milagros, los portentos, los prodigios, las maravillas, las sanidades que tú harás, Señor, por medio de tu palabra. Un día, Señor, nuestros ojos lo verán y un día nuestros ojos lo escucharán por medio de estas ondas, Señor, que transmiten, que corren, Señor, al necesitado, al menesteroso, al perniquebrado, Señor, al enfermo, al débil. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por el regalo de la palabra y del Espíritu. Te bendecimos. Y de antemano, Señor, para ti es toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Gracias por tomarnos en cuenta para ser portadores, Señor, vasos de honra, vasos de misericordia, embajadores, siervos, esclavos tuyos, para compartir este mensaje que no ha cambiado. Esta palabra que sigue viva y seguirá viva por siempre, por los siglos de los siglos y la eternidad. Te bendecimos y te agradecemos esos ojos de misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es extraordinario, maravilloso poder experimentar el ser pueblo de Dios, poder ser partícipes de la bondad, probar la bondad del Dios de dioses, como dice su palabra, que no hay otro como Él. No hay nadie, nunca ha habido ni nunca habrá ningún Dios como nuestro Dios. Y cuando estoy meditando en la palabra de Mateo capítulo 9, versículo 35, después de que el Señor Jesús manifestó sanidades, liberaciones, provisión, milagros, multiplicaciones, resucitó a la hija de Jairo, a la hija de este líder de la sinagoga, y veo Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al verla a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Pero la palabra que me llama la atención de estos dos versículos es: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. El propósito principal del maestro de maestros era enseñar y anunciar las buenas nuevas del reino. Y recuerda cuando hemos venido recorriendo
esta jornada cuando leímos Mateo capítulo 4, 5, 6 y 7. ¿Qué era lo que el Señor Jesús como maestro venía anunciando? Él venía enseñando y siempre durante todo su ministerio, Él enseñó las buenas nuevas del reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, donde reina la justicia y la verdad. Recuérdate que tú y yo ahora pertenecemos a una entidad, a un reino, a un pueblo, a una nación donde Dios es el gobernante de nuestras vidas. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios. Sus leyes, sus mandamientos son lo que deben regir nuestra vida y nuestra casa y nuestra descendencia. Pero yo tengo que ir a indagar, tengo que leer, porque al solamente oír decir que Él enseñaba las buenas nuevas del reino, pero no sé de qué se trata, puedes darle la oportunidad a tu pensamiento y a tu opinión de levantar argumentos, como dice el libro de Corintios, que traigamos a la obediencia a Cristo opiniones, pensamientos, argumentos que se levantan contra el conocimiento, la verdad de Dios. ¿Y qué es un conocimiento? Un argumento, ¿qué es un argumento? Una opinión o un pensamiento propio. Es una idea que quizá no tiene un fundamento, pero la verdad de Dios, las noticias de Dios, las buenas nuevas del reino de los cielos tienen fundamento, tienen base, están establecidas en el trono de Dios. Dice que está establecido en justicia, en juicio y en equidad, y es inamovible. Cuando hemos visto la vida del rey David, el rey David ciertamente era como tú y como yo, un humano, pero también era un siervo, un ungido de Dios. Y cuando él pecó, la justicia de Dios, el juicio de Dios, la equidad de Dios se aplicó sobre la vida de su hijo y de su siervo. Por supuesto que la justicia y la equidad se aplicaron con misericordia, pero el juicio fue que él había pecado. Ciertamente Dios lo perdonó, pero las consecuencias del pecado las tuvo que sufrir. Y así es Dios. Nosotros cometemos pecados, faltas. A veces decimos un error, una falta, me equivoqué, bueno, me resbalé. No. La Escritura dice pecado. Un pecado es una transgresión a la ley, es una violación a la ley. No importa qué clase de pecado sea, no solamente estemos mirando los pecados que por muchos años se ha creído que son los únicos. El adulterio, la fornicación, el robar, el matar, ¿qué se puede decir? El codiciar. Pero ¿qué tal el pecado que dice nuestro hermano Santiago? Te es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. El saber hacer el bien, el saber hacer una buena obra y no hacerla es pecado. ¿Por qué? Porque la persona que no es movida a hacer el bien sabiendo hacerlo, dentro de ella puede haber un pecado oculto. Y el pecado oculto es la envidia, los celos, el egoísmo, el orgullo. Todas esas cosas son pecados. Para identificar las cosas que son de la naturaleza vieja y ahora adquirir las cosas de la naturaleza nueva,
Es necesario, hermano y hermana, es menester leer este manual para poder conocer, para poder recordarle tú y yo a nuestra alma cuáles son las buenas nuevas que el Señor Jesús hablaba y enseñaba. ¿Qué quiero concluir y resumir y reflexionar contigo en estos minutos que nos quedan? El enfoque de la enseñanza del Señor Jesús es darnos a conocer las cosas acerca de nuestra vida nueva. La vida nueva ahora que pertenecemos al linaje de Dios. Recuérdate lo que dice nuestro hermano Pedro, ahora somos linaje escogido, una nación santa, linaje, un reino de reyes y sacerdotes administrando las cosas de Dios, un pueblo para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos tú y yo, hermano y hermana. Tenemos una responsabilidad. Dios se forjó un propósito y un plan con nosotros. Y no es hacer ahora que estamos en la vida nueva lo que nosotros queremos o lo que bien nos parece. Meditaba y he venido meditando por unos días y en las palabras de Pablo y digo yo, cuánta grandeza acerca del mensaje de la gracia, de la redención, de las inescrutables riquezas, misericordias de Dios, le fueron dadas a este siervo. Y concluye diciendo en 1 de Timoteo 6:3, todo el que no se conforme a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el tal, dijo él, no sabe nada. Está envanecido en su mente con tanto conocimiento, pero nada de vivencia. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo 7:24. ¿A qué compararé a un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? El Señor Jesús, cuando nos enseña a hacer, porque Él mismo lo dijo. Él dijo, yo ejemplo les he dado en todo. Para todas las cosas. Nosotros buscamos pretextos o excusas, pero no las hay. Porque Él dijo, ejemplo les he dado en todo. Por eso cuando yo leo la Escritura y me asombro, porque ahí mismo dice en Mateo 7, dice que después de haber hablado, después de haber enseñado a multitudes, dice que esas mismas multitudes, y recuerda, todavía el Espíritu Santo no había investido a la gente, no había investido a las personas para poder entender el mensaje de Él. Pero como Él era la palabra viva, Él era la misericordia andando, la compasión andando. Todas sus palabras eran llenas de virtud, llenas de gracia, llenas de amor. Esas palabras impactaban el corazón de la gente, de tal manera que aunque les pareciera que eran fuertes, pero les asombraba, les impactaba. Y ellos mismos lo dijeron. Dijeron, wow, ¿quién es este que habla como nunca nadie hemos oído hablar? Y sus palabras tienen tal autoridad, tal denuedo,
que ellos mismos apercibían, que quizá como la religión enseñaba, la religión era solamente transmitirte un mensaje que no llevaba vida. ¿Por qué no llevaba vida? Porque las tradiciones, las costumbres de los fariseos y de los saduceos y de los líderes de ese tiempo que conducían al pueblo, no llevaban la vida, porque el Señor Jesús mismo les dijo, vuestras tradiciones anulan el poder de la palabra en ustedes. ¿Y cuál es el poder de la palabra? Para empezar, el poder de la palabra es la vida de Dios. Es la vida, las palabras de Dios nos transmiten vida. El Señor Jesús lo dijo, yo soy la vida. Él era la luz. Él es la verdad, Él era el camino. Él mismo se describía como un pleno, un completo, una persona, una provisión plena para nuestra vida. Pero yo, la que tiene hambre, la que tiene sed, la menesterosa, la necesitada, es la que tiene que ir y correr, agarrar el pan. La sirofenisa tenía una necesidad y ella aparentemente por la religión fue excluida, pero en realidad el Señor Jesús cuando tú lees 8 y 9 dice que Él sanaba y liberaba. Él no precisamente se daba cuenta si era judío, samaritano, o si era descendiente de Abraham o no. Para los fariseos, la mujer del flujo de sangre era una desechada. No tenía herencia ni parte en su pueblo. Pero el Señor Jesús dijo, ¿cómo? ¿Ustedes se molestan conmigo porque libero a esta hija de Abraham, que ha sido atormentada por tantos años? Para la religión y para los ojos de los sabios de este mundo, tú y yo podemos parecer desecho, pero para los ojos de Dios dice que Él tomó lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo que no servía, para hacerlo ser con su sabiduría y con su poder y manifestar en nosotros todo lo que Él es. El Señor Jesús cuando Él se acercaba a las personas, me llama la atención también estos ciegos, que yo digo, ¿cómo estos ciegos apercibieron por dónde el Señor Jesús pasaba o dónde iba? Cuando ellos oían acerca del que estaba sanando y liberando, ¿cómo se conducían? ¿Cuál era la manera de ellos transportarse o ir hacia donde ellos oían que el maestro estaba haciendo las obras que hacía? Y así tú y yo. Si tú no conozco la necesidad que tú tienes, no conozco la jornada, no conozco el plan de Dios, porque todos los planes de Dios antes de manifestarse, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay tribulaciones, hay angustias. A veces hay que pasar valles de sombra, valles de resequedad, valles de soledad, valles de enfermedad. Pero una cosa sí es segura, durante el tiempo o el momento que estés pasando, lo único que tenemos tú, hermano y hermana, es su palabra. Él es la esperanza nuestra. Cuando voy a examinar nuevamente y a leer, o cuando estoy leyendo para mi propio beneficio, recordándome yo misma lo que hace mucho tiempo leí, ten por seguro, te garantizo que Dios siempre algo nuevo me enseña. Cuando estoy repasando este versículo de Mateo 9:35, digo, wow, esa es la etapa que estamos viviendo nosotros. Las congregaciones son como si fueran la sinagoga.
el lugar donde se reunía el pueblo para aprender. Y aquí dice, el Señor Jesús enseñaba en las sinagogas. Y cuando estoy meditando, Él enseñaba en todo lugar, pero también iba a las sinagogas. Digo, entonces lo que está sucediendo ahorita en nuestra vida y en nuestros lugares de reunión es que el Espíritu Santo está, como te decía la semana pasada, sacando lo vil de lo precioso o lo precioso de lo vil. Dios envió su mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje genuino, el mensaje que quedó escrito en este manual. Pero hay muchos lugares, muchas congregaciones donde se ha metido, donde se ha colado, donde por no filtrarse se han introducido enseñanzas que no tienen nada que ver con la enseñanza del maestro. Uno de los infiltrados en las congregaciones es la filosofía. Otro de los espíritus infiltrados en las congregaciones, en las sinagogas, es la psicología. Hace muchos años escuché un mensaje de mi pastor. Van a ser unos 10 años. Pero ese mensaje que yo escuché de él se me quedó grabado. Esas palabras que él dijo. Y las palabras que él dijo en su mensaje, él decía que él estaba asombrado o impactado de algo que leyó en la Escritura. Y lo que leyó es que cuando Pablo le dice a Timoteo, muchos espíritus engañadores han salido. Y él decía que lo que le impactó a él de esa escritura era que decía muchos. No era uno, porque decía, pastor, si hubiera sido uno, pues le pedimos al Espíritu y el Espíritu nos enseña, lo detectamos y lo echamos fuera. Pero lo que a él le impactaba es que decía muchos espíritus. Y los espíritus que se han introducido en nuestras sinagogas del siglo XXI es el espíritu de la psicología, que no tiene nada que ver con el Evangelio. El espíritu de la filosofía. ¿Quiénes fueron los creadores de la filosofía? Los creadores, los inventores de la filosofía fueron los griegos. Y ciertamente es una sabiduría, pero no es nuestra sabiduría. Y meditaba en lo que dice la palabra del Señor, que Cristo es nuestra justificación. Fue hecho sabiduría para nosotros. Es nuestra santificación. O sea, que si el espíritu de filosofía se introdujo en las sinagogas del siglo XXI, también, ciertamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, Él no se quedará callado. Y Él, con su riqueza, recuérdate que el Espíritu Santo es el administrador, el CEO, el presidente, el encargado supremo, el encargado máximo de toda la riqueza que el Señor Jesús nos dejó como herencia. Y lo dice Colosenses capítulo 2, que el Espíritu Santo nos conducirá, nos introducirá a los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de nuestro Dios, que están escondidos en Cristo Jesús. Creo que el Espíritu Santo está paseándose
está visitando las sinagogas del siglo XXI. Pero depende de ti y de mí, hermano y hermana. Porque recuérdate que ya lo leímos en el capítulo 8 o 9. El Señor Jesús dijo, yo no pongo una tela nueva en un vestido viejo. Yo no derramo vino nuevo en odre viejo. Si tú y yo somos una nueva criatura, tú y yo hemos aceptado el regalo del Padre. El Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si tú y yo hemos aceptado ese regalo y ahora, como dice su palabra, Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Él por haberle recibido. Al Hijo, tú a tu Hijo no le niegas nada. Tú a tu Hijo, cuando Él viene y te pide, si está en la capacidad de administrarlo y en la madurez para poderlo usar, tú no le vas a negar nada. Y así nosotros, el Padre que ahora tenemos, no nos negará todas las cosas que Él nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesús. Pero Él quiere ver la obra que el Espíritu ha hecho, porque si nosotros no hemos dejado que el Espíritu con su palabra trabaje en nuestro corazón, no podemos. Dios no nos puede dar lo que Él nos prometió hasta que no alcancemos una estatura, una madurez. Y eso lo dice la Escritura. Pablo dijo que el heredero, mientras es niño, no puede administrar la herencia, tiene tutor. Y para ti y para mí el tutor es el Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta de Dios para tu vida hoy en este día y para mi vida también. ¿Cuánto has dejado que el Espíritu Santo obre en tu corazón con su palabra? ¿Cuánto hemos dejado que Él haga? ¿Cuánta tiniebla crees que el Espíritu ya ha erradicado con su palabra? ¿Cuánta maldad, cuánta iniquidad? ¿Has dejado que la palabra del Señor desarraigue de tu corazón o de tu carne? Porque recuérdate que el pecado se arraigó en la carne. Si ya has dejado que Él vaya trabajando con su palabra y desarraigando esas cosas, ahora la pregunta es, ¿tú cuántos frutos del Espíritu ya has alcanzado? Porque acompañado de Mateo 9:35, es que esto me impactó, esto me asombró. El propósito de Dios, del Evangelio, lo dijo nuestro hermano Pablo, no es comida ni bebida. El propósito del Evangelio es poder de Dios para salvación. Recuerda que el Señor Jesús prometió que Él nos daría todas las cosas que nosotros necesitáramos, que por nada nos afanáramos. Más bien, dijo en Mateo 5, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él las añadiría. Cuando leemos Mateo 5, buscad el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Ocúpate de los asuntos del reino de Dios. Ocúpate de adquirir conocimiento y entendimiento acerca de lo que tú y yo no conocíamos. El propósito, Dios está interesado más en la sanidad, la restauración, la prosperidad de nuestra alma. Y se lo dijo Juan a Gallo, así como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. Si no hay una prosperidad dentro de nuestro corazón, no vamos a poder alcanzar la prosperidad externa.
Y lo dice Proverbios, dice que un corazón contento, un corazón agradecido, hermosea el rostro. No sé cuántos años tienes caminando en el Evangelio, oyendo, conociendo, disfrutando, probando la bondad de Dios. Pero en este día, hermano y hermana, quiero decirte de parte de Dios: examina tu corazón. Mira cuánto has dejado, cuánto hemos dejado que la obra de Dios se perfeccione en nosotros, porque al final de cuentas a eso fuimos atraídos, a que la imagen de Dios se vuelva a formar en nuestra vida, esa imagen que Él creó desde el principio, esa forma que Él nos dio. Por eso todo ser humano, aunque tú lo puedas ver malvado y perverso, siempre tiene la tendencia a hacer algo bueno, a hacer una buena dádiva. Muchas personas que no conocen a Dios como tú y yo la conocemos, aunque no están en una congregación, ni oyen la palabra de Dios, pero dentro de ellos la conciencia les enseña a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuándo hacer cosas buenas, hacer buenas obras. Me impacta este hospital donde se trata a los niños desvalidos. Bueno, creo que a toda clase de persona, pero el enfoque de ellos son los niños. Tratar a los niños de cáncer y tratar de preservarles la vida. Ahí les dan toda clase de provisión para sanarlos. Y una de las cosas que me llama la atención de este lugar es que promueven que las familias o las personas que ahí son ayudadas nunca reciben una factura ni siquiera de un penny. Ellos no les cobran. Y cuando yo escucho estas cosas y digo, ¿cómo verá Dios? ¿Quién le dijo a esta persona, al fundador de esta persona, que hiciera esto y que no cobrara? Y usan el versículo. Ellos en su comercial usan el versículo del buen samaritano. ¿Y quién le dijo? Algo dentro de él, la conciencia, le enseña las cosas buenas y las cosas malas. Las buenas obras y las malas obras, todos las sabemos. Por eso en este día, yo quiero que tú y yo reflexionemos en este versículo de Mateo 9:35. Muchos hoy en este día, otros mañana. Nos reunimos en un lugar con otros cientos de personas y todos buscamos, o creo que la mayoría, bueno, un 25% buscamos una palabra de Dios, que Dios hable a nuestro corazón, que Dios tenga misericordia de la miseria de la vida que a veces vivimos, porque muchos están todavía atados a adicciones, a pecados. Y decía un siervo de Dios, la misericordia de Dios también se manifiesta en la miseria. Y Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Muchas veces hay personas que no quieren hacer cosas, pero las hacen. Esa es una miseria. Muchos vamos a las congregaciones a escuchar una palabra de Dios, a tener una experiencia con Dios, un encuentro, porque es el día que quizá es el día que no trabajamos, es el día que podemos estar en un estado completamente sobrio, completamente templado, para decirle a Dios, ya no aguanto más. Aquí estoy, me rindo, háblame, aquí tu siervo, que tu siervo escucha. No solamente para ir a hablar una palabra profética, sino aquí tu siervo escucha. Dame una instrucción, dame una palabra. Tengo hambre, tengo sed de justicia. A eso vamos a las sinagogas del siglo XXI, a oír una palabra de Dios, porque mi alma tiene sed, mi alma tiene hambre de Dios.
Y quiero que medites en tu corazón en esta palabra. El propósito del Evangelio es tu alma y mi alma primeramente. Después, la sanidad. Porque cuando tu alma es sana, tu cuerpo es sano. Cuando tu espíritu es sano, todo tu ser integral es sano. Medita en esta palabra de Mateo 9:35. Enseñaba, sanaba y tenía compasión. Dios tiene compasión de nosotros. No importa cuánto tiempo tienes caminando, para Dios no hay tiempo. Él todavía no perfecciona su obra. Estás en proceso. Eres un producto en proceso. Todavía no somos producto terminado. Somos un producto en proceso. Y mientras seamos producto en proceso, hermano y hermana, siempre debe de haber hambre y sed de Dios. Hambre y sed de conocerle día con día. Como dijo nuestro hermano Juan, que tú vayas menguando y Él se vaya viendo, Él se vaya incrementando en tu vida y en mi vida. Y quiero dejarte con la palabra de nuestro hermano Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, porque meditando, añadido a esta palabra de Mateo 9:35, le decía, Señor, todo esto es vasto, todo esto es maravilloso, es extraordinario. Y meditaba en la palabra de nuestro hermano Pablo, que en repetidas ocasiones le dijo, cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande a la que habéis sido llamados. Cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande a la que habéis sido participantes, lo dice el hermano de Hebreos. Y dice también nuestro hermano Pablo, trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando él dice trabajad, no quiere decir haz obras para ganarte el favor de Dios, no. Para mí trabajad es lo que dice nuestro hermano Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Esto es trabajad con temor y temblor reverente esta salvación. Dice nuestro hermano Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el 3, pero te voy a dejar con el versículo 5. Primera de Pedro 1, 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nosotros tenemos las mismas palabras del Señor Jesús, por eso tú y yo somos transmisores de un mensaje. Somos visionarios de una visión, somos portadores de un plan que ya existe. No nos vamos a inventar un plan, no nos vamos a inventar una visión. Dios no nos va a añadir una visión a su visión. Dios me va a enseñar a caminar en su plan, en su visión, en sus propósitos. Dice, ya nos dio todo para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Por eso dice que ahora somos un pueblo santo, apartado, consagrado. ¿Qué es un pueblo santo, apartado, consagrado? Quiere decir, somos un pueblo que Dios ha separado para Él. Dios ha apartado nuestra vida para Él, para ser solo sus instrumentos, solo sus siervos, para solamente servirle a Él. Para eso hemos sido apartados, llamados un pueblo santo. Y dice nuestro hermano Pedro, lleguen a tener, para que apartados y escapados de toda esta corrupción, lleguemos a tener parte en la naturaleza divina de Dios. Y el 5, precisamente por eso esfuércense. Esto es trabajar con temor y temblor nuestra salvación.
Versículo 5, esfuércense por añadir fe, virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Primera de Pedro 1, del 5 al 10. Por tanto, esfuércense, mas todavía por asegurar el llamado que Dios nos ha dado al elegirnos. Si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Trabajad con temor y temblor reverente la salvación a la que hemos sido llamados. Quiere decir que si ya alcanzaste un nivel de fe, ahora esfuérzate en trabajar la virtud. Si ya alcanzaste la virtud, esfuérzate por el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, todas las cosas que aquí dicen. Necesitamos adquirir todas estas cosas porque todas estas cosas las necesitamos para vivir. Pero necesitamos indagar, necesito ir a leer. Si no voy a escudriñar la palabra, no podré hacer lo que aquí dice. No podré manifestar la naturaleza de Dios. Necesitamos esa comunión con Dios. Cierto, los afanes de la vida nos arrastran, nos cansan, nos fatigan, nos quitan las fuerzas, pero esfuércense. Por eso dice Pedro, esfuércense. Esfuércense por alcanzar. Espero que la bendición de Dios la sigas disfrutando. Cada día es un nuevo día y Dios derrama sus bendiciones. Que sigas siendo bendecido y que la bondad de Dios la sigas viendo en la tierra de los vivientes. Bendiciones.